Hoy inauguramos. Sí, ¿Cómo te sientes? estoy muy nerviosa, mucho, pero muy contenta. Bueno, es un camino difícil, pero es bonito. Aprendes cosas, conoces gente que vale la pena, arriesgas, pero cuando empiezas arriesgando tienes que pensar que todo va a ir bien, porque si empiezas ya negativo, no. Pero sí, hay que aprender, hay que luchar, hay que tirar para adelante, no hay que ser cobardes, ¿vale? Y siempre hay alguien en el camino que te ayuda, es increíble, pero aparecen personas que te ayudan. Yo no sabía nada, no conocía gente y la gente se te acerca, que es como algo mágico. ¿Te imaginabas alguna vez con tu propio negocio? Bueno, igual era algo que podía haber soñado, pero bueno, era ama de casa y también me iba haciendo mayor, era como que se me iba quedando un poco lejos, ¿no? Pero mira, la vida me ha dejado aquí y ahora estoy contentísima. ¿Cómo te ha ayudado el servicio del Punto a tu Ocupació Incorpora, el tener este seguimiento? Pues muchísimo, porque yo no sabía absolutamente nada. Me metía a ciegas, no conocía nada, no sabía nada y la verdad es que para mí ha sido un apoyo muy fuerte. Da igual simplemente mandar una foto y que me digan, hey, qué bien te está quedando, wow, ¿vale? Y luego en lo que es números y todo esto que yo no tenía ni idea, o sea, totalmente pez, si no llega a ser porque me han echado una mano, yo no hubiera sabido hacerlo. ¿Y ahora cuando lo ves, que ya se abren las puertas, qué? Me siento orgullosa. Mucho. Además, me ha hecho sentirme orgullosa de mí. No sé cómo funcionará luego el negocio, pero hasta ahora me hace sentirme orgullosa.